Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Vamos a dar inicio con esta sesión en línea el día de hoy. Para hoy vamos entonces a estar trabajando, como ya sabemos, la actividad la actividad de aprendizaje con código GA7, perdón, 24002-501 A2, evidencia 1, que es el diagrama de flujo. ¿Listo? Para ese diagrama de flujo, entonces, como siempre, vamos a tener dos momentos dentro de nuestra sesión en línea. El primer momento va a ser para hablar sobre los detalles, los lineamientos en relación con esa evidencia, y en un segundo momento estaremos resolviendo dudas sobre esa evidencia, evidencias pasadas, o cualquier situación pues, que tengamos alguna duda con el material de formación también. ¿Listo? Entonces, para nosotros poder trabajar la primera parte, como siempre vamos a venir aquí a nuestro espacio dentro de la plataforma Sayuna, bajamos hasta la fase 3 de ejecución, damos clic en actividad de proyecto 7, guía aprendizaje 7, y damos clic en la guía. ¿Listo? Cuando damos clic en ella, entonces vamos a encontrar este PDF. Vamos a dar control F, vamos a escribir la palabra interactuar y vamos a dar enter hasta que lleguemos a esta parte que es las actividades de la competencia interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas. Ya trabajamos la actividad de aprendizaje GA7-2400501A1 y con esta actividad del diagrama de flujo, entonces estaríamos comenzando con la actividad de aprendizaje GA7-240202501A2, que es simular un proceso para la realización de una actividad en su quehacer laboral. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta entonces que estas tres actividades que siguen lo que es el diagrama de flujo y, y las demás actividades, que sería el ensayo y un video, ¿sí? Se van a trabajar con base en el material de formación del nivel 7B1.2, ¿ok? Bien, entonces, la evidencia que vamos a trabajar hoy se llama diagrama de flujo y es básicamente eso. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a diseñar un diagrama de flujo de los procesos, de las herramientas, de las tareas, de qué es lo que yo hago para, digamos, como para entender un proceso laboral. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Es importante tener en cuenta que un diagrama de flujo de procesos es una de las herramientas gráficas tradicionales utilizadas y se desarrolla con debido cuidado, por lo que se deberá crear un diagrama que trace un proceso del quehacer laboral o del proceso del programa de formación. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, hablamos de que los diagramas de flujo son justamente, aquí tenemos tres posibles, digámoslo como ejemplos que nos brinda la guía. Entonces, mira que cuando abrimos los diagramas de flujo, pues nos damos cuenta que tienen muchas, digamos, como flechas, como que siguen justamente un proceso. ¿Listo? Entonces, si evidenciamos, por ejemplo, en este, podemos ver que están como las etapas de ese proceso y las líneas que nos van indicando que después de esta etapa sigue esta, luego esto, luego esto, luego esto, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, de eso se trata el diagrama de flujo que vamos a trabajar. El diagrama de flujo que vamos a diseñar es algo así parecido, pero la idea es que narre, bien sea un proceso dentro del quehacer laboral de ustedes o que narre un proceso del quehacer académico. Por ejemplo, te doy un ejemplo de las evidencias de inglés. Digamos que tú la vas a hacer sobre evidencias. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para hacer una evidencia? Entonces, primero, identificar el código de la evidencia, ¿cierto? Segundo, leer la guía o asistir a la sesión en línea. Tercero, si me hago entender, entonces vamos a ir desarrollando cada uno de esos pasos. ¿Listo? Hasta llegar al paso final, que sería la culminación y obtener la evidencia realizada, por ejemplo, en el caso del ejemplo de las evidencias. ¿Vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Es un diagrama de flujo. Como siempre, yo sugiero que lo trabajemos en Canva porque me parece que es una herramienta que nos permite diseñar
múltiples textos, ¿sí? Y pues que ya nos brinda como un bosquejo que nos permite pues, que sea un poco más dinámico. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos este aquí, se llama diagrama de flujo, ¿sí? Es proceso de selección de personal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, empieza aquí, entonces la vacante está abierta, ¿cierto? Entonces, fuente del personal, entonces revisión de solicitudes desde el equipo externo, pero el equipo interno, evaluación de las solicitudes, ¿sí? Pruebas de conocimiento, si no, entonces proceso de capacitación, si sí, entonces verificación de antecedentes, ¿sí? Entonces, mira que es un proceso de selección, en este caso de personal, pero podemos ver que hay un proceso, ¿sí es? Hay unas flechas que me van indicando hacia dónde va el proceso y al final, entonces, después de que yo seleccione el personal, pues, ¿qué voy a hacer con el personal? Pues contratarlo. Ese sería mi destino final. Es decir, ese sería mi producto de ese diagrama de flujo. Entonces, eso es lo que buscamos hacer. Mira que esa es una plantilla bastante clara. Listo, hay muchas más plantillas en Canva que podríamos utilizar para hacer el diagrama de flujo. Por aquí están algunas, como lo puedes ver, pero me parece que es bastante, digámoslo, como intuitivo de trabajar, sobre todo a mi parecer en Canva. ¿Listo? Ok. Bien, entonces, dentro de los mismos lineamientos que trabajamos para las evidencias, pues sabemos que tenemos dentro de la plataforma Desayuna el instrumento de evaluación, ¿cierto? Y ese instrumento de evaluación, que es esta lista de chequeo, pues me habla sobre los criterios de evaluación que tengo que tener en cuenta al momento de realizar mi diagrama de flujo. Entonces, se supone que nuestro diagrama de flujo debe contar con que elabora el diagrama en inglés con un proceso definido y utilizando el léxico adecuado, que muestra un buen control gramatical e intenta hacer uso de estructuras propuestas en el material, que muestre el vocabulario sobre el quehacer laboral y académico, que le permite hacer descripciones claras de cada una de las tareas que detallan en el diagrama, que aplica estrategias para la redacción de textos sencillos en inglés durante todo el esquema, que la información está claramente diferenciada con los tiempos verbales y vocabulario técnico, que se construyen mensajes claros y concisos, que el diagrama presenta un esquema estructurado que guarda cohesión y coherencia, y finalmente que el diagrama mantiene la buena ortografía y redacción. ¿Listo? Listo. Bien, entonces como ya sabemos, el espacio en el que vamos a encontrar el diagrama de flujo, entonces es dentro de nuestra plataforma Ensayuna. Vamos a ir a fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 7, guía de aprendizaje 7, y encontramos la actividad de aprendizaje GA 724002501A2, y ahí, como primera evidencia, vamos a encontrar entonces el diagrama de flujo. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna pregunta, Carlos, en relación con esta evidencia, con evidencias pasadas, No, cómo va no, el proceso, ninguna, profe. ¿no? Todo ha sido Ok. excelente hasta ahora. Ah, bueno, me alegra. Me gustó mucho el blog que creaste, Carlos, estuvo muy chévere, muy, muy chévere. Y eso que Y varios de tus compañeros. nunca había hecho un blog. Mientras uno empieza como a investigar, pues hay muchas maneras, ¿no? Pero pues digamos que uno aprendiendo se basó como en lo más, como lo más general, a veces lo más básico, a Ujú. veces menos es más, que es lo que uno siempre le enseña. Uno ve unos blogs muy grandes y a veces saturan la persona. A veces algo Sí, simple es eso es más cierto. fácil de entender y le llega más fácil a la persona. Tienes toda la razón, eso sí es muy, muy cierto. Muy, muy cierto, sí, sí, sí. Pero ¿Hay sí, estuvo, algún, estuvo muy digamos, chévere. para esa actividad, hay algún, digamos, hay diagramas de flujo pequeños? Nosotros ya hemos hecho algunos dentro del programa, pero digamos, ¿no hay algún requisito indispensable respecto a la cantidad de procesos? Digamos, Como la hay, cantidad de pasos que hay para sí, realizar el porque, proceso. digamos, No. yo puedo hacer el de una evidencia, uno dice, bueno, primero abrimos la plataforma, buscamos los anuncios, al detectarlo, pues miramos el anuncio, en qué consiste, esperamos la clase, recibimos la clase, hacemos la investigación, desarrollamos, eh, Y se entregamos y esperamos presenta. calificación. O sea, ese es un proceso, digamos, Ujú, pequeño, que es como el que uno piensa. exacto. Sí.
Sí, Ah, y justamente así debería de ser. Ujú. listo. Ah, bueno, listo, profe. Pues no hay ningún Sí, sí, problema. sí. Ok, ok, bien, bien. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas en relación con esta evidencia, con evidencias pasadas o con el material de formación, pues podríamos dar por terminada nuestra sesión en línea. No sin antes, Carlos, como siempre, agradecerte la asistencia, la participación, recordarles a todos eh, los canales de comunicación que tenemos. Tenemos dentro de Desayuna los mensajes directos desde el correo institucional gmcastanoc@correosena.edu.co, por ahí también nos podemos comunicar. Bueno, que pases Listo, una feliz profe. noche. Have a great night. Igualmente, profe. Feliz noche. Bye bye. Feliz Bye. noche. Bye.